Paz inverencial, hermanos. Hoy es día 20 de marzo del año 2017. Este audio lo llamaremos La unción gnóstica y los ungidos. Que cese la guerra siquiera en nuestro tiempo de agonía, porque bien sabemos que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en el planeta Tierra, como está escrito. Dedicamos este trabajo de audio sobre la maravillosa doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatara, Maestro Samael Aumeor, el Cristo Rojo de Acuario, en su cátedra integrada de los 3 factores de la revolución de la conciencia, con la maravillosa obra Síntesis de las 3 montañas, de su discípulo de la ley y el orden, Maestro Ravolú. Igualmente, un cristificado juez del tribunal del karma cósmico, reencarnado en ella, y en pleno cumplimiento de su ministerio. Para el neófito como para el entendido, aquí sobran las palabras, los debates y aún la letra muerta de las obras mismas, como en las sagradas escrituras de todos los tiempos, pues se reúne en este audio el sumum de la sabiduría de todos los mártires que el cristianismo vivo han sido, y se consolida así la parábola bíblica de nuestro Señor el Cristo cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jorge Vélez Restrepo. Los 3 factores de la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia tiene 3 factores que ustedes saben muy bien: nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Nacer es un problema completamente sexual. Morir, también entra en función el sexo ahí. Y sacrificio por la humanidad es amor. Claro está que el sacrificio se cumple a través del trabajo esotérico en beneficio de todo el mundo. Empecemos por el primer factor: nacer. Pues, ciertamente, el hombre es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa. Pero el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, nace incompleto. Sucede que nace sin los vehículos que debería tener. Nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace un cuerpo físico, un cuerpo planetario con un asiento vital, y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, y este es de naturaleza animal. ¿Posee una conciencia el pobre animal intelectual? Sí, sí la tiene, pero embotellada entre el ego. Eso es todo. Una conciencia dormida, una conciencia, dijéramos, una conciencia condicionada por su propio embotellamiento. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa, en modo alguno, que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Lo otro, pues, no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse.
Desgraciadamente, vemos como los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería empezar a los 21 años de edad, no antes. Porque antes, el germen ese que entró en el vientre materno, no ha completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo. Mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, la energía sexual tiene un solo objetivo: completar el desarrollo del germen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad, la energía creadora, para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al vientre materno, la energía que permitió al germen que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por las edades de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su realización e ir completándose, porque el ser humano nace incompleto, la elimina de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el exoea y, quiero decir con esto, el esperma sagrado. Y eso es gravísimo, al tocar esta cuestión relacionada con el nacimiento, primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad actual, en todo sentido, marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual, la energía creadora o el esperma sagrado, con la copulación, sino que además adquieren vicios, como el de la masturbación. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o hembras, tienen ese desgraciado vicio y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. Cuántas voluntades que hubieran sido maravillosas y se agotan, cuántos rostros hermosos se marchitan, todo por falta de instrucción. Porque, realmente, tanto varones como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la cuestión sexual. Y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repugnante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época, amén de otros vicios que desgraciadamente se han vuelto también muy comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo. Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven absolutamente para nada, que no germinan jamás. Las lesbianas lo mismo. Son semillas degeneradas que no pueden germinar nunca. Así que los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran los jóvenes, hombres o mujeres, llegar hasta la edad de los 21 años respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desgraciadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así, llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegara a los 21 años pero con unos cuerpos sanos, fuertes. Eso sería maravilloso. Si a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier otra clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso sería formidable. Obviamente, creo que ya ustedes conocen la clave de la alquimia, que Kerumeyer la dio en latín, y que dice: Imisum membrum virile in vaginam feminae sine ejaculationes seminis, en síntesis diríamos: conexión del lingam yoni, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Como ven ustedes, estoy dando la clave lisa y llana, pero en un lenguaje decente.
Porque al instruir uno a los estudiantes y al hablar sobre los misterios del sexo, debe hacerlo con modestia y en forma vívida, y jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdeciría mucho de nosotros. Las gentes se escandalizarían y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Obviamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla tanto hoy en día en fisiología, en psicología y en psicoanálisis, etcétera, etcétera, es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora, transmutada, es el mismo mercurio de los sabios. Obviamente, tal mercurio viene a condensar, o a cristalizar, mediante las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en una octava superior con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura perfectamente, o garantiza completamente la existencia del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede caminar con él, cuando puede moverse en el espacio con él. Con tal vehículo, pues, uno adquiere la inmortalidad en el mundo astral, se hace inmortal en esa región. En una segunda octava, uno poco más alta, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, viene a cristalizar el mercurio de los sabios en el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios, en una tercera octava más elevada viene a cristalizar, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, en la forma extraordinaria del cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el del cuerpo planetario o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre en sí, del hombre, concretamente hablando, de manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia es nacer como hombre. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre, el Hijo del Hombre, el verdadero hombre. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama, al hombre verdadero, el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su centro de gravedad queda establecido en el mundo causal. Allí vive, en esa región. El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica. Ese es su color fundamental o básico, el del éter akasa puro. Allí encuentra uno que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En el mundo de las causas naturales, conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa, a la vez. Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En alguna ocasión, estando en el mundo causal, escuchaba a un hombre que hablaba, que dictaba una cátedra. Intencionalmente interrumpía a aquel hombre para hacer una objeción a una de sus palabras. Ese hombre causal guardó silencio, hizo bien en haberlo guardado, pero vi enseguida cómo apareció un resultado de mis palabras, de mi objeción. Terminada pues aquella reunión, de inmediato, porque el hombre causal se retiraba. Y al terminar aquella reunión, cada persona salió diciendo algo, su concepto. Y los conceptos, a su vez, produjeron otros resultados, y esos otros resultados produjeron otros y otros, y otros. Total, encontré que la interrupción que yo había hecho, había originado toda una serie de consecuencias. Lo había hecho intencionalmente, con el propósito de investigar la ley de causas y efectos, y el resultado fue ese.
En el mundo de las causas naturales, viene uno a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley. Con sus pesos y balanzas, están siempre activos, anotando pues, en los archivos acásicos, el debe y el haber de cada uno de nosotros. En algunas reuniones del mundo de las causas naturales, se asombra uno bastante cuando se encuentra a los distintos adeptos encarnados en el mundo, reunidos en el ágora y vestidos todos civilmente, como nos vestimos aquí en el mundo físico. No quiero decir que esto sea así siempre. Claro que dentro de los templos, los adeptos se ponen sus vestiduras sagradas, pero en ciertas reuniones, en ciertas asambleas, dijéramos, todos estos maestros que en el mundo físico tienen cuerpo, asisten vestidos civilmente, como caballeros, decentemente, como si estuvieran en el mundo físico. Mucha corbata, por cierto, que yo no tengo ni corbata, mucho traje, muy bien arregladito, mucho reloj de pulso, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. ¿A qué se debe eso? Pues a que esa es la región del hombre real, del hombre verdadero, la región del hombre causa. En nombre de la verdad, les digo a ustedes, que yo tengo mi centro de gravedad en el mundo causal. Para poder hablar aquí con ustedes tengo que hacer un gran esfuerzo, pues me estoy proyectando desde el mundo de las causas naturales. Con todos mis vehículos, vivo en el causal, incluyendo el mental y el astral. Si quiero penetrar en el mundo mental, tengo que proyectarme desde el causal hacia el mental, con cuerpo mental. Si quiero viajar por el astral, tengo que proyectarme desde el causal hasta el astral para meterme en cuerpo astral. Y para poder entendérmelas aquí con ustedes tengo que meterme entre el cuerpo físico y hablar con ustedes. Y obviamente, usando este aparato que me permitirá platicar con ustedes, pero normalmente vivo en el mundo de las causas. Y todo hombre causal vive en esa región. De manera que el nacimiento segundo es nacer como hombre causal, es decir, como hombre verdadero. Y ese es el primer factor de la revolución de la conciencia. Nacer, segundo factor. Morir. Si el germen no muere, la planta no nace. Es necesario morir. Es decir, el ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Normalmente los hermanos gnósticos, los aspirantes, nuestros afiliados, sufren mucho por falta de iluminación. Quisieran ellos moverse en las regiones inefables, visitar el nirvana, o el mahaparanirvana, y escuchar la música de las esferas, etc., pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir ninguna de esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos, pues, son lógicos, tienen razón en sufrir. Algunos quieren adelantarse a los hechos. Hablando en lenguaje vulgar, les diría que algunos quieren ensillar antes de traer las bestias, u ordeñar la vaca antes de comprarla. Intentan ser unos exploradores del espacio, estas son todavía adquirido las facultades para eso. A veces se meten en el espiritualismo y terminan convertidos en mediums, etc. Y entre paréntesis, el resultado del mediumismo es la epilepsia. Todos los epilépticos que hemos investigado, fueron mediums del espiritismo en pasadas existencias. De manera que no es nada agradable volverse epiléptico. Eso es muy difícil, muy duro. Y bien, continuando hacia adelante, les diré a ustedes que la iluminación no es posible si no se desintegra el ego. Normalmente la conciencia, o digo, anormalmente, porque a eso no le llamaría yo normalmente, está embotellada entre el mí mismo, entre el yo de la psicología experimental. Es claro que mientras la conciencia continúe embotellada entre el ego, enfrascada entre el mí mismo, pues estará dormida, funcionará en virtud de su propio condicionamiento, será subjetiva, incoherente, imprecisa. He escuchado lo que me han informado, pues, en relación con los ataques de los tenebrosos en Guadalajara. Pero les he respondido que todo eso se debe al subjetivismo, al ego, que algunos hermanos resulten posesos por los demonios, que las brujas de la medianoche, montadas en sus escobas, vengan a atormentar a los buenos hermanitos, que los ataquen incesantemente. Las palabras de muerte y muchas otras incoherencias, que me huelen más bien a la secta esta de los haitianos, ¿cómo se llaman estas gentes? Estudiante. Vudú. Maestro. Vudú, ahora me acuerdo.
Naturalmente, resulta nefasto eso en el fondo, ¿no? Pero no sucedería ninguna de esas cuestiones tan incoherentes, tan imprecisas, tan vagas, de brujas, de vampiros, de 50.000 cosas por el estilo, si los asistentes no tuvieran ego. La cuestión esa se debe al ego. Cuando han oído ustedes hablar que un Gautama Sakyamuni fuera atacado por las brujas del aquelarre, que lo invadieran, que tomaran posesión de él, que Gautama, de pronto y cuando se para, hiriera de muerte a otra persona diciendo: te mato, vengo a matarte. Eso no se ha visto jamás entre iniciados, no. De manera que todas esas cosas suceden entre personas que tienen el ego. No habiendo ego, no hay nada de eso. Destruyendo el ego, se acaba todo eso. Porque cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva, las incoherencias concluyen, no viene sino la iluminación total, absoluta, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Cuando uno tiene la mente objetivizada, la conciencia objetivizada, lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno, entonces, en el mundo de las matemáticas con perfección, en el mundo de la música con armonía, en el mundo del color con verdadera estética. Ya no padece cuestiones subjetivas, las frases dijéramos inconsistentes, morbosas, subjetivas, brillan por su ausencia. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la esencia del espíritu, la aristocracia de la inteligencia, la nobleza del corazón. Se vuelve uno un adepto perfecto. Pero las cuestiones de aquelarres, amenazas de muerte, vampiros de medianoche, brujas en sus escobas y toda esa cuestión, no. Pertenecen al mundo, dijéramos, de la incoherencia, de lo subjetivo. Y esa es la base. Se necesita que nuestros hermanos, todos, lleguen a la iluminación real, que despierten de ese letargo milenario en que viven. Mas eso no sería posible si antes no pasaran por la aniquilación budista. Podría sintetizarles a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la aniquilación budista, en muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea, y si permanecemos alertas, es claro, que los descubrimos y los vemos. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado de inmediato y sometido inmediatamente al análisis. Mediante la autorreflexión evidente del ser, podemos nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente, podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí. Gurdjieff, Ouspensky, Nicole, Collins y muchos otros autores de la cuarta vía, gnósticos también como nosotros, porque, entre paréntesis, nosotros somos de la cuarta vía, o cuarto camino, pensaron que podría desintegrarse, cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier defecto, entre paréntesis, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora, y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave karma encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. Que lo hizo por ignorancia, no lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Confundió a la serpiente sagrada Kundalini con el abominable órgano kundartiguador y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano kundartiguador. Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, enroscada en el lingam generador, en el Tao, y la serpiente pitón, que con sus 7 cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo, irritado, hirió con sus dardos. La serpiente que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina, y la serpiente que se arrastraba en el lodo, la serpiente tentadora del Edén. He ahí la doble pata del gallo de los abraxas gnósticos. Así, pues, la serpiente que sube es sagrada, es la Kundalini. La que baja es la kundartiguador.
El error de Gurdjieff fue atribuirle a la serpiente ascendente los efectos hipnóticos, tenebrosos y abominables de la serpiente descendente. Ahí fue donde falló Gurdjieff. En París existe el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Es la escuela de Gurdjieff. Pero me pregunto, ¿cuál de ellos ha conseguido eliminar los yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado liberar su conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la iluminación objetiva? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede, sí, rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para eludirlo. Puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese conocimiento a sus discípulos, yo no se los quito a los estudiantes. Y lamento que el mismo Gurdjieff se haya desviado el sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Gurdjieff es discípulo mío, lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es lamentable, así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un poder que sea superior a la mente y este no es sino la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, o de codicia, o de lujuria, o de envidia, o de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, naturalmente, primero descubrir el defecto que uno quiere eliminar y luego hay que trabajarlo, comprenderlo, como segundo requisito, y como tercer requisito, eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la Divina Madre Cósmica, con el poder de la Divina Madre Kundalini. Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo en que necesitamos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará. Ahora bien, el máximo poder de la víbora sagrada, de la cobra divina de los templos, se encuentra en la forja de los cíclopes. Si una pareja, que trabajase en la forja de los cíclopes, invocara de verdad a la víbora divinal, en pleno trabajo sexual espiritual, obtendría la respuesta y es obvio que Devi Kundalini. Debe uno, pues, apelar a ese poder trascendental y maravilloso de la cobra de los misterios antiguos, de la víbora divina. Los que no tiene compañera, o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la cobra sagrada. Ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Solo quiero decir que el máximo de su poder está en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Les hablo a ustedes en este lenguaje que creo que entienden, puesto que son hermanos que ya han hecho el curso no. Y que por lo tanto, tienen que estar preparados para entender este idioma. Porque cuando se habla de los misterios sexuales, se debe hablar con decencia, con dignidad, nunca en lenguaje vulgar. Siempre en un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente dignificante. Si consiguen ustedes pasar por la aniquilación budista, si consiguen ustedes morir radicalmente, despertarán absolutamente, aquí y ahora. Entonces se harán conscientes de la vida en los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar, repito. Aquí y ahora. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya desaparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del desdoblamiento astral. Porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el mundo astral. Vive consciente, actúa conscientemente allí, y regresa a voluntad su cuerpo físico, a la hora que le dé la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento? Como problema, deja de existir. Lo importante sería despertar, el tercer factor es el del sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, no.
Hay que demostrarlo con hechos, hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad, hay que levantar la antorcha de la sabiduría, para iluminar el camino de otros, hay que estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado, puro, de manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el del sacrificio por nuestros semejantes. Nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico. Esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Nos transforman en deidusos o dioses inefables, Elohims, divinos daimones, etc. Si nosotros únicamente trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual, muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas, y hay que eliminarlas. Porque en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues, la iluminación no será posible. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia. Que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoicos, es verdad. Pues, si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada, y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia. Y esa familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos servir a estas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona a un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista. Es real, tal como se escucha. Somos una sola familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. A esos, nuestros hermanos, necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que, algún día, ellos también puedan hallarle llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe, pero al que nada da, hasta lo que no tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad nirvánica o paranirvánica, aquí y ahora, si no trabajamos por la felicidad de otros? La auténtica felicidad del ser no puede ser egoísta. Se logra, únicamente, mediante el sacrificio por nuestros semejantes. Así, quienes han logrado, por ejemplo, estadios del ser muy elevados, quienes han ingresado en los mundos paranirvánicos, mahaparanirvánicos, o en el monádico o ádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el eterno Padre Cósmico común, obviamente, se sacrificaron en alguna forma por sus semejantes en el mundo, y esto les dio méritos suficientes como para lograr, en verdad, la dicha que no tiene límites, ni orillas jamás. Así que al hacer el curso de misioneros, debemos pensar en el bien común, en que debemos amar, sí, de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. A los que nos aman, porque nos comprenden, y a los que nos odian porque no nos comprenden, no debe existir, en nosotros, eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno, y sufren lo indecible. Y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquel que está destilando y bebiendo su propio veneno, pues es un tonto. Aquel que se ha forjado un infiernito en su mente y lo que carga a todas horas es ese infiernito en su entendimiento, es un necio.
Uno tiene que pensar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso jamás. Las gentes están todas llenas de resentimientos y eso es gravísimo, porque donde existe el yo del resentimiento, no puede florecer el amor. No hay quien no tenga resentimiento. Todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos o sucesos dolorosos, acompañados, naturalmente, de sus secuencias o corolarios, que son los ya consabidos resentimientos que a nada conducen. El resentido, no sabe amar, es revanchista, no sabe amar. El que odia, está muy cerca de la maldición. Hay que saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas, las gentes no quieren entender a otras gentes. Sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar. Cuando uno sabe perdonar, aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, sencillamente porque aprendió en la doctrina gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no anula el yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica al yo de la revancha, aquel yo que quiere sacarse el clavo, etc. Mientras no haya eliminado tales yoes, a través de la comprensión y con el auxilio de Kundalini Shakti, no es posible que de verdad perdone. Y si da perdón, es que es automático. Y perdón automático no es perdón. Hay que sincerarnos consigo mismos, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etc.? Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero, repito, esto implica un trabajo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismos. Si queremos amar, debemos ser sinceros, autoexplorarnos, autoinvestigarnos para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista. Eso no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido. Debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros. No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos sublimes. Podríamos creer que sí amamos, cuando en verdad no estamos amando. El amor es algo muy sublime. Les voy a poner a ustedes un ejemplo, o algunos ejemplos sobre amor. El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía, pues, una esposa, y muy digna. Cuando fundó a Nueva York, pues, aquello parecía una paradoja. Allí no había sino vegetación, árboles, montañas, etcétera, etcétera. Él concibió la idea de una gran ciudad, al contemplar aquella región. Pero era la época dorada, la época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos, aunque siempre la ha tenido, pero en aquella época era muy manifiesta la codicia por el oro físico, las minas de oro, etc. Y él, yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave: abandonar a su esposa en plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no, sino por el oro, por ir a buscar las minas. Al fin supo de ella. Alguien le dijo que ella ya había muerto. Él no se preocupó mucho por eso, porque él no tenía sino ansias, sed insaciable de oro. Más tarde, con el tiempo, encontró a una mujer y se casó con ella, con otra mujer. Metió ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, de pronto descubre, entre las gentes que habían allí, aquella que él había abandonado. Aquel hombre ya no podía ni hablar, trató de trabarse, quedó confundido, porque pensaba que estaba muerta. Y a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía 6 hijos.
Y cuando salió, pues, del auditorio se halló manos a boca con ella. Él no hallaba qué hacer. No te preocupes, sé que te has casado, él estaba perplejo, porque claro, al verla recordó su primer amor. Y la amaba, solo que la sed del oro había hecho que la abandonara, no hallaba qué hacer. Dijo ella. Puedes marcharte, sigue tu camino. Ella también lo adoraba. Cuando él intentó alejarse y no podía, sentía que era difícil desprenderse de ella. Pero ella le dio valor. No mires hacia atrás, le dijo, marcha hacia adelante, no te detengas por mí. Debes triunfar, te amo mucho y quiero tu triunfo. Él se fue caminando como un sonámbulo, hasta que ella se marchó. Ella lo amaba demasiado. Él hubiera podido dejar a la otra mujer de inmediato e irse con esta, pero ella prefirió su felicidad. Eso es amor. ¿Cuál de ustedes se siente capaz de hacer eso? Ser capaz de renunciar a lo más amado, por la felicidad misma de lo más amado. Es que el amor no quiere recompensas, es dádiva de sí mismo, trabajo con renuncia de los frutos, no quiere sino el bien de otros, aun a costa de la propia felicidad. Entender el amor es un poco difícil. Si se define, se desfigura. Es más bien como una emanación, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la conciencia, un funcionalismo del ser. Hay que entender, hay que comprender, pues, la necesidad de saber amar a nuestros semejantes. Porque mediante el amor podemos transformarnos, y amando, repartir bendiciones. Llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra, encaminar a otros con el máximo de la paciencia. Saber perdonar los defectos ajenos. Incuestionablemente, al llevar uno la enseñanza a otros, encontrará muchas resistencias. Indubitablemente, le lloverá a uno, en muchas ocasiones, piedras. Pero hay que saber amar y perdonar a todos, no reaccionar tanto. Las gentes viven reaccionando ante los impactos que provienen del mundo exterior. Hay siempre una tendencia a reaccionar. Yo me he fijado, pues, en las mesas directivas de los lumiciales. En plena asamblea, alguien dice algo con relación a alguien y no falta la reacción inmediata del aludido. Algunas veces con ira, otras veces con impaciencia, pero en alguna forma reacciona. Rara vez he visto una mesa directiva donde un sujeto XX permanezca impasible, sin reaccionar ante lo que otros digan. Hay esa tendencia de todo el mundo, a reaccionar contra todo el mundo. Mas qué chistosas son las gentes. Basta mover un botón y truenan y relampaguean. Y si se mueve otro botón, sonríen dulcemente. Los humanoides son máquinas que todo el mundo maneja a su antojo. Son como un instrumento de música, donde cada cual toca su propia canción. Si alguien quiere que ustedes sonrían, basta decirles palabras dulces y darles palmaditas en el hombro, sonríen dulcemente. Si quiere que truenen o relampagueen, basta decirle unas cuantas palabras duras y ya se ponen con el entrecejo fruncido y reaccionan inmediatamente. Yo mismo, aquí estoy platicando con ustedes y los veo un poco sonrientes. Si en este momento les echara un regaño, ¿qué sucedería? Cambiarían de inmediato, ya no estarían tan sonrientes, ya las cejas aparecerían fruncidas. Qué tristeza, pero así es. ¿Por qué? Son máquinas, un instrumento que todo el mundo toca o instrumentos como la guitarra. El que quiera verlos contentos, dirá unas cuantas palabras dulces, y ahí estamos felices. Pero el que le dé su gana de verlos furiosos, diga unas palabras duras y ya estaremos terribles. De manera que dependemos de otros, no tenemos libertad, no somos dueños de nuestros propios procesos psicológicos, cada cual hace de nosotros lo que le venga en gana. Unas cuantas palabritas de lisonja e inmediatamente. Nos sentimos autoimportantes. Otra palabrita de humillación, y qué tristes y pequeños nos sentimos. Si cada cual hace de nosotros lo que quiere, entonces ¿dónde está nuestra autonomía? ¿Cuándo dejaremos de ser máquinas? Sucede que para aprender a amar, hay que adquirir autonomía, porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar. ¿Cómo? Si otros son capaces de sacarnos del estado de paz al estado de discordia, ¿cuándo podríamos amar? Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. La dependencia obstaculiza el amor.
Necesitamos nosotros acabar con la dependencia, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cuando yo tuve la reencarnación de Tomás de Kempis, escribí en mi libro Imitación de Cristo en aquella antigua reencarnación, una frase que dice: yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy, de manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y ante el vituperio, ante el triunfo y ante la derrota. Siempre serenos, impasibles, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios procesos psicológicos. Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama amor. Necesitamos nosotros establecernos en el reino del amor, pero no podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Pues, si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos. En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el reino del amor. Estaríamos en el reino del odio, en el de la discordia, en el del egoísmo, en el de la violencia, pero jamás en el reino de eso que se llama amor. Debemos permanecer estables en el reino del amor. Tenemos que hacernos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Si golpeamos en una puerta, por ejemplo, y nos reciben a piedras porque vamos a dar la enseñanza gnóstica, y si nos alejamos de allí, dijéramos, con el deseo de revancha, o terriblemente confundidos por el dolor, entonces no serviríamos para misioneros gnósticos. Si llegamos a un pueblo a predicar la palabra y el señor cura nos corre, y entonces nos llenamos de terror, ¿serviríamos, acaso, para misioneros gnósticos? El temor nos incapacita para amar. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A la muerte? Si para morir nacimos, ¿y entonces, qué? Que muera uno, unos días antes o unos días después, ¿qué? Siempre tiene que morir. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Además, la muerte es tan natural como el nacimiento. Si le tenemos miedo a la muerte, también debemos tenérselo al nacimiento, pues son los dos extremos de un mismo fenómeno que se llama vida. Tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué, si todo lo que hace tiene que morir? Las plantas nacen y mueren, los mundos nacen y mueren. Esta misma tierra nació y un día será un cadáver, quedará convertida en una nueva luna. Así, pues, temer a la muerte, ¿por qué? La muerte es la corona de todos, y por cierto que es hasta muy bella. Uno no debe mirar a la muerte jamás con horror. Hay que mirarla como es, ver un cadáver en un féretro, en la mitad de una sala, no es haber comprendido el misterio de la muerte. El misterio de la muerte es muy sagrado. Y jamás se podría comprender el origen de la vida, el misterio de la vida, si antes no se ha comprendido a fondo, el misterio de la muerte. Cuando uno entiende de verdad lo que son los misterios de la muerte, entiende los misterios de la vida. Y la muerte nos depara, pues, deliciosos momentos. Con la muerte viene la paz. Bien vale la pena, pues, no tener miedo al morir. Y si alguien muriera en el cumplimiento de su deber, trabajando por la humanidad, ese alguien sería premiado con creces en los mundos superiores. Dar uno la vida por sus semejantes, es algo sublime. Eso fue lo que hizo el divino Rabí de Galilea, es lo que han hecho todos los santos, los mártires. San Esteban, apedreado por enseñar la palabra. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, para indicar el trabajo en la forja de los cíclopes. Esos son ellos, verdaderos mártires. Esos son los que descollan, esos son los que surgen más tarde, entre el Mahamantara, como dioses. Así pues, temer es absurdo. Lo más que podría sucedernos a nosotros es que nos llevaran al paredón de fusilamiento, ¿y qué? Después de todo, ¿qué? Morirse uno, unos días antes o unos días después, es algo que no tiene la menor importancia. Vale la pena que pensemos en todas estas cosas. Por temor, los hombres se arman para matar a otros. Por temor, las guerras entre las naciones, pues cada nación teme que otra la invada y se arma, y viene el desastre. Por temor existen los ladrones, que le tienen miedo a la vida. Por temor existen las prostitutas, que le tienen miedo al hambre. Por temor, un hombre mata a otro. El temor, pues, es la raíz de muchas maldiciones sobre la tierra. Uno tiene que acabar con el yo del temor. En el umbral del templo debemos dejar el temor.
Mas, desgraciadamente, hay distintas clases de temores. El que tiene miedo jamás podría afrontar la prueba del guardián de la inmensa región. ¿Cómo podría afrontarla si teme? El que tiene miedo, al verse fuera del cuerpo físico, resulta chillando, que parece que ya se murió, que dejó a su mamá y a su papi, que a sus hermanitos, que al abuelo. Que, en fin, ¿ahora qué hago? Pueden estar ustedes seguros que nosotros somos solos, cada uno de nosotros, y que la única familia que tenemos se llama humanidad. Uno, después de muerto, tiene que llegar a la conclusión de que el apellido que llevó, la buena reputación de papá y de mamá, el cariño de sus hermanitos, de sus amigos, todo eso queda atrás. Se encuentra con que uno no es más que otra criatura de la naturaleza, y eso es todo. Sin nombres ni apellidos terrenales, terriblemente solo, porque papá y mamá, y los hermanitos, fueron tan solo la fascinación de un día. Nada de eso tenemos, somos espantosamente solos. A la larga, lo único que tenemos que buscar adentro es al Padre que está en secreto y a nuestra Madre eterna y siempre divina, Kundalini, y al Cristo Señor. Y familia, todos los millones de seres humanos. No digo solamente los de la Tierra, sino los de todos los mundos del espacio somos una gran familia. Y esa es la realidad. Y es una realidad desencarnada la que les estoy diciendo, pero es la realidad. Descarnada porque ustedes quieren mucho a sus familiares, ¿verdad? Ahora, si yo no tuviera familia dirían, bueno, como usted no la tiene, pues, ¿qué le importa? No, yo la tengo también, y me doy cuenta que es vano todo eso. No quiero decirles que yo no quiera a mis familiares. Sí los quiero, como ustedes los quieren, solo que yo ya experimenté, directamente, la realidad de lo que es la familia, y llegué al convencimiento de que la familia es toda la humanidad. No guardo resentimientos contra mi familia. No vayan a creer ustedes que estoy hablando con algún resentimiento, no. Cuando digo que experimenté la realidad de lo que es la familia, quiero referirme, en forma trascendental, a la enseñanza. Fuera del cuerpo físico, se me enseñaron los misterios de la vida y de la muerte. En alguna ocasión, se me hizo sentir la muerte por anticipado. Se me hizo salir del cuerpo físico. Ya fuera de la forma se me hizo adelantar en el tiempo para verme muerto. ¿Qué vi? Un cadáver. ¿Qué había en ese ataúd? Un cuerpo. ¿Cuál? El mío. ¿Quiénes estaban ante ese ataúd, en la sala llena de flores y coronas de difuntos? Los familiares. Entre mis familiares, estaba ahí mi madre terrenal. Me acerqué a ella, besé su mano y dije, gracias por el cuerpo que me diste. Mucho me sirvió ese cuerpo, resultó maravilloso, gracias. Me acerqué a todos los otros familiares, despidiéndome de ellos. Abandoné aquella morada y me sumergí entre el seno de la naturaleza, convencido de que estaba desencarnado, que había naturaleza. Valles, montañas profundas, océanos, nubes, aire, sol. ¿Y mis familiares, qué? Eso había quedado en el pasado, ya no tenía familiares. Los nombres y apellidos, mi linaje, mi pueblo, mi lengua, ¿en qué habían quedado? Cosas del pasado. Ahora estaba sumergido entre una naturaleza salvaje, absolutamente solo. Y entonces mi querida familia, ¿qué? Solamente pude exclamar. Ya no tengo familia. ¿Y los seres que me rodearon? Eso fue en el pasado. Ahora estoy solo, espantosamente solo. Soy tan solo una criatura de la naturaleza, una naturaleza salvaje. Lo que hay son unos valles, unas montañas, una tierra húmeda por la lluvia. ¿Y mi casa? ¿Cuál casa? Ya no tienes casa. ¿Y bienes? Mucho menos bienes terrenales. ¿De dónde los voy a sacar? Entonces, ¿quién eres? Una partícula de la naturaleza, una naturaleza salvaje que nada tiene que ver con cuestiones de familia. Conclusión. Mi familia es toda la humanidad o todas las humanidades, o todos los mundos de las humanidades planetarias, y eso es todo. Sentí, sin embargo, un poco de tristeza, al darme cuenta que todavía el cordón de plata no se había roto. Hubiera querido romperlo, pero permanecía intacto. No me quedó más remedio que regresar. Yo pensaba que ya estaba desligado, absolutamente, de la forma física, me dije, y me tocaba volver otra vez, y volví, sí, entré en mi cuerpo.
Esa es la realidad, pues, en relación con familiares, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso que nos fascina en el fondo. Nosotros necesitamos elevar un poco el corazón con la frase Sun Sun Corda. Arriba corazones. Y saber que todos somos una gran familia. Ver en cada persona a un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre. No ver a los otros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, una inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdadero amor. Si así lo hacemos, marchamos con el tercer factor de la revolución de la conciencia en forma plena. Trabajando uno por los demás, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás podemos cancelar el karma viejo que traemos de vidas anteriores. He conocido a muchas personas enfermas que viven autoencerradas en sí mismas, quejándose siempre de sus dolores. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre le salen a uno con su misma canción psicológica, quieren sanarse, no hay médico que los cure, ni el médico chino, ¿por qué? Porque nunca han pensado ello en hacerle servicios a nadie. Jamás han pensado en sanar a otros, o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede, o de alcanzar un vaso de agua al sediento, o un plato de comida al hambriento. Sin embargo, quieren sanar y no piensan en otra cosa sino en sus consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos, incuestionablemente causaron daño económico a muchas gentes, en el pasado, y ahora cosechan lo mismo que sembraron, toman de su propio chocolate. Mas sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económica, pero no remedian el mal que hicieron, no forman parte de alguna cooperativa, no son capaces de partir su pan, para darle la mitad al hambriento. No son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo. No son capaces de dar un consuelo a nadie, pero quieren mejorar económicamente y nos solicitan servicios. Que les ayudemos en el trabajo de cambiar su situación, pero ellos no se preocupan por servir a nadie, son parásitos que existen bajo el sol. De esa forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Toda causa trae su efecto. El karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que lo produjo. Y se anula la causa con inteligencia, sabiendo anularla. Con todas estas cosas se van a encontrar ustedes en el camino. Muchos que quieren que ustedes lo curen, pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie. Muchos que tienen gravísimos problemas económicos, pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien, etc. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el ego, y nada más que el ego, desdichadamente. Uno puede anular todos los problemas si no tiene ego. Si no tiene uno ego, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione dentro de la mente de uno, no hay un revanchista que complique la situación, no hay nadie que odie en nosotros, o a través de nosotros. Entonces no hay problemas, los problemas los crea el ego y nada más que el ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela viejos karmas. Porque sirviendo a otros, se sirve a sí mismo. El que da recibe y mientras más da, más recibe. Esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza, si en un platillo de la balanza ponemos nuestras malas obras y en otro las buenas, y si las malas obras pesan más, el platillo se inclinará en nuestra contra, pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo del bien e inclinar entonces la balanza a nuestro favor. Así quedaría anulado el karma. De manera que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Como dicen los señores de la ley, haz buenas obras para que pagues tus deudas, el que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Pero el que no tiene con qué pagar tiene que ir a la cárcel, perder todos sus bienes, hay, pues, que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras, podemos pagar el karma viejo sin necesidad de sufrir. No hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco a un sujeto XX. Sufre lo indecible.
Siempre en mala situación económica, siempre en la miseria. En cuanto negocio hay, fracasa. No hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos, con ellos riñe incesantemente. Él es del signo de Leo. Ella también. No deberían reñir, pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente, no están contentos. Yo los he visto en el jardín zoológico de Chapultepec, allá, manoteándose los unos a los otros, no dejan de pelear. Leo con Leo parece que no se entienden. Bueno, lo curioso del caso de este sujeto XX, cuyo nombre no menciono, es que siempre pide que se le ayude económicamente, que trabajemos por él en el mundo de las causas y efectos, pero no lo he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide y pide, pero jamás da, ni da, ni da, y pide. Pero, ¿con qué derecho pide, si no da? Es como querer uno que le perdonen sus deudas si no es capaz de perdonar a sus semejantes. Uno dice en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si uno no perdona a sus deudores, a sus enemigos, ¿con qué derecho pide uno al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste, para pedir perdón, cuando no es capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad, cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad, si no es capaz de darla? Y así son todos. Piden, pero no dan. Y eso es gravísimo. El misionero gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor a sus semejantes. Eso va a dar, va a asistir, va a auxiliar, pero con amor. Mediante las cadenas mágicas, se puede ayudar a nuestros semejantes. Las cadenas son maravillosas, ya para irradiar amor, ya para curar enfermos. Con las cadenas se puede invocar a los maestros de la ciencia, para que ellos asistan a los enfermos. Con las cadenas se puede invocar, por ejemplo, a Rafael, que es un gran sanador universal, el mismo que sanará al patriarca John, el mismo que curará a Tobías, el gran sanador mundial o universal, gran médico. Con las cadenas se puede invocar también a médicos como Arpócrates, a Galeno, a Felipe Teofrasto Bombasto de Oneim, Aureola Paracelso, etc. Con las cadenas se pueden invocar a potencias de la luz, para que nos asistan en un momento dado. Conjurar a las potencias de las tinieblas para que nos dejen en paz, etc. Las cadenas mágicas son formidables. Con la izquierda se recibe, con la derecha se da. La cadena forma circuitos de fuerza magnética extraordinarios. Con las cadenas, se pueden hacer grandes obras de alta magia. El movimiento gnóstico cristiano universal, marcha victorioso en todos los frentes de batalla. Hoy está establecido en todo el hemisferio occidental, tiene unos 5 millones de personas. Y en estos instantes se prepara, pues, para lanzarse a Europa. Y claro, antes de poco, se habrá establecido en Europa. Posteriormente nos estableceremos en el Asia. Así que tenéis que trabajar por la humanidad. Una vez que hemos hecho nuestra labor en Europa, nos estableceremos en Japón para hacer nuestra labor en todo el continente asiático. Nosotros estamos entregando a la humanidad el evangelio de la nueva era del Aquarius. Habrá un gran cataclismo con la llegada de Hercólogos. Ese es un mundo gigante, 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra, pertenece al sistema solar Tilar. Todo el sistema se viene acercando hacia nuestro sistema solar de Ors y claro, este mundo, aquel Hercólogos, tiene una órbita enorme, inmensa. Cada vez que se ha acercado a la Tierra ha producido una catástrofe. Cuando se acercó a la Tierra en épocas del continente Mu, se produjeron grandes terremotos y surgieron muchos volcanes, y al fin se hundió la Lemuria entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años. Cuando se acercó a la Atlántida, la hundió entre el océano que lleva su nombre, el Océano Atlántico. Se hundió Atlántida con todos sus millones de habitantes. Ahora viene otra vez Hercólogos, y puedo asegurarles que va a producir una revolución total de los ejes de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, alará con su fuerza de atracción el fuego líquido del interior del mundo y brotarán por donde quiera volcanes en erupciones acompañados de terribles terremotos. Y acuérdense ustedes de lo que dijeron nuestros antepasados de Anáhuac, eso es algo que para nosotros, los mexicanos, tiene un gran valor.
Los hijos del quinto sol perecerán por terribles terremotos. Acaba de haber un gran terremoto en Europa, que dio como resultado unos 7.000 y pico de muertos, sepultados. Al Distrito Federal, aquí en México, le aguarda otro gran terremoto, que destruirá el Distrito Federal. Ese terremoto afectará también todo el norte de nuestro país, México. Los mexicanos debemos estar preparados para ese gran terremoto. Así pues, sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando llegue Hercolubus, por donde quiera el fuego brotará. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que existe actualmente. Será ese el día del gran incendio universal, predicado por Pedro en su epístola a los romanos, cuando dijo: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Posteriormente, lo último que hará Hercolubus, en su acercamiento supremo, será producir la revolución de los ejes de la tierra. Los océanos cambiarán de lecho. Se desplazarán los mares, y las tierras actuales quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada de esta perversa civilización de víboras, todo será destruido. Es claro, que habrá un pequeño grupo que será salvado de las aguas, como siempre lo ha habido. Nosotros estamos trabajando con el objeto de organizar ese pequeño grupo, y los misioneros gnósticos tienen el deber de trabajar. Ese grupo será el Ejército de Salvación Mundial. Ese grupo será seleccionado en su momento y en su hora. Antes del cataclismo final, los hermanos del Tíbet, entre los cuales estoy yo, mi insignificante persona, trabajaremos, dijéramos, en equipo, para sacar de entre esta horrible civilización de víboras a los que hayan trabajado sobre sí mismos, a los que hayan alcanzado, pues, la dignidad que corresponde. A esos nos los llevaremos a un lugar secreto en el Pacífico, a un lugar donde no sucederá nada. Y en eso estamos de acuerdo los hermanos de algunas agrupaciones secretas de los Himalayas y yo. Y esos que serán llevados a esa isla se convertirán en el núcleo de la futura humanidad que surgirá más tarde. Por aquellos días, digo, después del gran cataclismo, la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua, y los pocos que formarán aquel núcleo vivirán, pues, entre la niebla. Podrán ser considerados como hijos de la niebla, como los nivelungos de los tiempos antiguos. Cuando resplandezca un doble arco iris en las nubes, ya habrán tierras nuevas emergidas del fondo del océano. Y en esas tierras nuevas vivirá una humanidad nueva, una humanidad inocente y pura, una humanidad perfecta. Entonces vendrá la Edad de Oro, anunciada por Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: ya llegó la Edad de Oro y una nueva progenie manda. Nosotros estamos trabajando para crear el Ejército de Salvación Mundial. Es nuestra labor y será labor de todos los misioneros. Abriremos lumiciales por todas partes, con el propósito de ir creando ese Ejército de Salvación Mundial. Los tiempos del fin ya empezaron y estamos en ellos. Hercolubus está a la vista de todos los observatorios del mundo. En la sede patriarcal de México tenemos un mapa cósmico, sobre el gran acontecimiento que se avecina. ¿De dónde salió ese mapa? Salió de una hemeroteca. ¿Quién lo trazó? Los astrónomos. Eso es un mapa oficial que se conoce en todos los observatorios del planeta Tierra. Si los señores astrónomos no lo han publicado, ¿a qué se debe? A la censura. Les está prohibido de llevar a los pueblos, pues, al estado, dijéramos, de desesperación psicológica. Ellos están prohibidos por la ley pero no lo ignoran, lo saben, y los mapas los tienen en su poder. Así que lo que yo estoy hablando es algo completamente oficial, que ya se conoce. Ahora comprenderán ustedes por qué motivo nos preocupamos tanto, en estos instantes, por llevar la enseñanza. Es claro, que necesitamos, pues, cooperar con el Sol. El Sol va a acabar con esta raza y va a plantear sobre el mapa del mundo una nueva. Y nosotros necesitamos cooperar con el Sol. Esta raza ya dio sus frutos. Lo que tenía que dar, ya lo dio. Estamos en la hora final. El reloj del destino está parado. El viejo Saturno, en forma de esqueleto, con su guadaña en la mano está junto al reloj, y de un momento a otro la catástrofe. Y esa es la cruda realidad de los hechos, mis estimables hermanos, y por ahora doy por concluida esta plática con ustedes. Bueno, hermanos, paz inverencial. Transcripción de la obra Síntesis de las Tres Montañas. V.M. Ravolú.
Introducción. Querido lector, he escrito esta obra sintetizando todo el camino, lo que tiene que hacer cada estudiante para llegar a la liberación. Espero que esta no sea una de las tantas que se han escrito sobre el mismo tema, para aprenderse de memoria. Esto es para practicarlo. Esto no permite discusiones ni discursos sino práctica. Quiero con esta obra mostrarles el camino más corto, más rápido, para llegar a la liberación. Por eso me he dado el trabajo de investigar muy a fondo, por medio de la práctica, para dejarles como herencia esta obra, que es el camino real que cada estudiante debe seguir. Ya hemos oído muchas teorías, muchos discursos. Vamos a ver, ¿qué hay de todo eso? Nada. Ha quedado nada más el vacío que van dejando aquellos elementos. De modo, pues, que con esta obra quiero que se llegue al camino iniciático. Esto es para la gente humilde, la gente que anhele liberarse de las leyes mecánicas que tanto nos han perjudicado. Que hemos llegado a convertirnos en unos órganos de la naturaleza y hemos olvidado verdaderamente a qué venimos y para dónde debemos seguir. Hay que dejar el orgullo y meterse con paciencia a practicar la guía que doy en este libro, para que lo experimenten y puedan ustedes mismos dar testimonio más adelante a otros que pregunten. Uno no debe jamás aprender para uno solo, sino pensar siempre en la humanidad, primeramente. Cuando se piensa en la humanidad en general, así va creciendo la chispa del amor, se va fortaleciendo dentro de uno y el ascenso es más efectivo. De modo, pues, que nosotros aprendemos para enseñar, no para guardar dentro de sí todos aquellos conocimientos y la humanidad que perezca. Yo soy uno de los que quisiera que no se perdiera ni una sola alma. Por eso me sacrifico y lucho, para que entiendan verdaderamente qué es lo que tiene que hacer cada estudiante, para que no pierdan su tiempo con teorías vagas, incoherentes, que no queda nada en la conciencia de la persona porque no saben ni de qué está hablando. Lo mejor es hablar con conocimiento de causa, tal como lo estoy haciendo aquí con mi corazón en la mano, suplicándoles que practiquen para que se salgan del estado inconsciente en que se encuentran. Cabe decir que la sabiduría se expresa a través de uno, cuando está preparado. Impreparado, ¿cómo puede manifestarse la sabiduría? Hemos escuchado muchos sabiondos callejeros que se dan poses de maestros, de jerarquías y están llenos de orgullo, de codicia, de lujuria, de todos los defectos que se ven palpables expresarse a través de ellos. Cuando uno aparenta sabiduría o humildad es cuando más lejos está de ella, porque la humildad y la sabiduría nacen cuando está bien preparado, sin necesidad de comentarios y apariencias. Les pido por favor a los que lean esta obra, perdonadme los errores que en ella encuentren porque no soy escritor, no soy intelectual. Simplemente estoy describiendo lo que conozco, con mis términos sencillos y prácticos. El camino de la liberación. Fraternalmente, Joaquín Amortegui Balbuena. Primera montaña. Mucho se ha hablado del camino iniciático. Ahora me permito explicar más detalladamente el camino hacia la liberación. Tenemos que empezar a elaborar nuestras propias energías. Sabemos que el ser humano es una máquina que tiene 7 centros, 2 superiores y 5 inferiores. Estos 5 centros no trabajan con su propio hidrógeno, por lo cual la máquina humana anda mal, trabaja muy mal. Sabemos muy bien que de estos 5 centros inferiores, los 4 primeros roban la energía del quinto, que es el centro sexual. Por eso nadie puede llegar a la castidad si no organiza primeramente su máquina humana. Que estos centros o cilindros trabajen debidamente, cada uno con su propia energía. Así podremos fabricar el hidrógeno 12, que es el del centro sexual. Mientras no hagamos este trabajo es perder tiempo, porque siempre la parte sexual estará desequilibrada, lo mismo que los otros centros. El hidrógeno 12 es el hidrógeno del sexo, con que trabaja el sexo normalmente, y el Si-12 es ya cuando se transmuta por medio de la castidad científica. Por medio de la muerte de aquellos elementos psíquicos diminutos, que se manifiestan a cada instante, a cada momento en uno, ya sea de lujuria, de orgullo, de venganza, de odio, de robo, en fin, todos estos detalles son los que roban y desequilibran la energía sexual y no le permiten a la persona llegar a la castidad, puesto que no está trabajando con su energía cada centro.
El uno roba al uno, el otro roba al otro, todos roban al centro sexual y a la vez el centro sexual, para poder funcionar, roba también la energía a los otros centros, donde se desequilibra totalmente la máquina humana. Un cruce de hidrógenos que no lo lleva a un equilibrio, sino que sigue alimentando a estos elementos psíquicos, sin esperanza de llegar al camino de la iniciación. Así es como está funcionando todo el estudiantado gnóstico actualmente, sin excepción, porque nadie ha hecho este trabajo como lo estoy indicando aquí. Quien quiera llegar a equilibrar su máquina humana, debe empezar a ir eliminando cuanto detalle se manifieste, por diminuto que sea, pidiéndole a su Madre Divina la eliminación. Así es que vamos equilibrando la máquina humana, para lograr verdaderamente nuestro fin, que es el camino iniciático. Durante el día están manifestándose todos estos elementos psíquicos, que son los que alimentan al ego. Con este tipo de muerte va clasificando la energía para cada centro, hasta que queda normalmente trabajando y podemos entonces elaborar el Si-12 por medio de la transmutación, que es el que nos permite entrar por el camino iniciático, despertar el fuego sagrado y empezar a ascender por la primera montaña. Cuando se empieza a trabajar con la muerte, tal como lo he enseñado y lo explico, vienen los cambios de la energía en el discípulo. Uno empieza con el mercurio negro, segundo el blanco, tercero el amarillo y cuarto el rojo. El rojo ya es el fuego sagrado. Despierta y empieza a ascender por la médula espinal. Este es el principio del trabajo que tenemos que realizar. No hay otro camino para empezar la primera montaña o el trabajo esotérico. Pueden buscar por donde quieran, si no se empieza por ahí no ha empezado el trabajo. Aquí mueren las teorías y los hechos son los que sacan adelante al discípulo. De modo, pues, que aquí son hechos y no palabras. Los discursos son muy bonitos pero con los discursos nadie sale de donde está. Con paciencia se consigue todo lo que uno quiera y es lógico que el camino es difícil pero no imposible. El B.M. Samael habló de todo esto, nos enseñó, luchó, pero nadie ha querido llegar a la práctica, a obedecer lo que el maestro Samael nos indicó en todas sus obras, sino que lo convirtieron en puras teorías, discusiones, que aquel sabe más que el otro y así sucesivamente. Se convirtieron en un poco de loros, hablando de lo que no conocen. Las pruebas para entrar a la iniciación. Entre las pruebas a que es sometido al discípulo, está primeramente la prueba del guardián, donde tiene que enfrentarse ante su propia bestia, que ha creado a través de los siglos. Segundo, las 4 pruebas: fuego, aire, agua y tierra. En su debido orden, es sometido el aspirante. Advierto que la prueba del guardián a que hago mención, se la tiran a uno por primera vez. Si no la pasa, por segunda, por tercera y en la cuarta ya se va el aspirante, si no la ha pasado. Las pruebas de los 4 elementos se las repiten al estudiante muchísimas veces. No importa que las haya pasado, siempre se las viven tirando porque con estas pruebas da la nota, como marcha aquí en el físico. Pero bien, eso no es todo. Después de esas 4 o 5 pruebas, sigue la serie de pruebas que se le vienen a uno encima, probándole el orgullo, la vanidad, la lujuria, el odio, etc. En fin, toda una serie de pruebas, pero este es un proceso largo, no es de 1 o 2 días y que si ya le tiraron una prueba, no se la vuelven a tirar. No señor, se la vuelven a tirar. Esta es una disciplina continua que tiene que darse el estudiante diariamente, para poder salir bien en esas pruebas que por lo regular son pequeñísimas, que son más difíciles para pasar. El sentimentalismo, el apego a los bienes materiales, a la familia, etc. En esto tiene que pulirse, haber comprendido muy a fondo para poder salir bien en lo interno. De lo contrario pierde todo y ahí se puede estancar hasta nueva orden, hasta que corrija. El ascenso por la primera montaña. Cuando trabaja uno con el hidrógeno Si-12, despertó su fuego sagrado, empezó a ascender la primera montaña, ya es aceptado como discípulo. Recuerde, querido lector, que la primera montaña son las iniciaciones del fuego, donde de acuerdo con el trabajo psicológico que vaya haciendo el discípulo, va ascendiendo el fuego sagrado con más rapidez. De modo, pues, que esto tiene que llevar equilibrio entre la muerte y el nacimiento, si es que quiere verdaderamente avanzar por el camino, porque esta energía, el fuego sagrado, asciende es de acuerdo con los méritos del corazón.
Un egoísta demora muchísimo tiempo, el triple de veces para encender el fuego, puesto que es una persona que no quiere sino todo para ella y no enseñar a los demás. O sea, que no le importa la humanidad y es lo principal que debe tener un iniciado. Tener en cuenta que, si él quiere salvarse, debe bregar a salvar a los demás para que no fracasen. Eso se llama amor. En la primera vértebra que se gana recibe la espada. Una espadita pequeña, cacha blanca, que de una vez tiene que ponérsela en el cinto porque la lojía negra se le viene encima, a bregarle a quitar esa vértebra que se ganó y con esa espada tiene que defender su trabajo, porque le ha costado. Las magas negras le llueven por montones, ya física, ya internamente, para bregarle a robar el fuego que se ganó. Y a medida que va subiendo el fuego va alargando la espada, hasta que encarna su íntimo, que ya viene a ser la espada flamígera. La espada de mágicos poderes, que tiene poder sobre la naturaleza. Cuando uno encarna al íntimo lo coge la ley del 7, sea que el íntimo cada 7 años se va manifestando con más fuerza, más sabiduría, más esplendor, más poder dentro de sí, hasta que llega a la edad de los 42 años. No hay que hacerse ilusiones que porque encarnó al íntimo ya va a quedar con toda la sabiduría y toda la fuerza, porque él nace como cualquier niño y va creciendo y expresándose por la ley del 7, hasta llegar a la edad madura que son los 42 años, que ahí sí está en todo su esplendor. Cuando se habla de años, no se está hablando de años físicos o tridimensionales sino años esotéricos. Así vamos ganando vértebra por vértebra, van despertando los chakras e iglesias. El iniciado va dominando los 4 elementos de la naturaleza, a medida que va ascendiendo, hasta cuando llega a la quinta de mayores, que es calificado como hombre auténtico. En la quinta iniciación de mayores es cuando el iniciado escoge el camino, la directa o la espiral. El camino se escoge de acuerdo con la revolución de la conciencia. Si es una persona pasiva, pues escoge la espiral. Si es revolucionaria escoge el camino directo. El que coge la espiral es porque no le interesa su liberación y la espiral no la aconsejo yo ni a un enemigo, porque no llega nunca a la liberación. De modo, pues, que invito a aquellos revolucionarios, a que reflexionen y se jueguen el todo por el todo. El camino directo trae triunfos, pagos que le hace la jerarquía a uno. Por la espiral no hay triunfos, ni pagos ni nada. Cuando ya escoge el camino y escoge la directa, es que viene a encarnar la tríada primaria, que es Atman, Buddhi, Manas. Cuando uno fabrica su cuerpo causal, Manas, de hecho se encarnan las 2 fuerzas superiores y queda un iniciado de misterios mayores. Ya queda convertido en un maestro de misterios mayores, misterios del fuego. Pero no hay que confundir los misterios del fuego con las iniciaciones de oro, que son completamente diferentes. Esta aclaración la hago para que todo el que lea esta obra sepa qué es lo que tiene que hacer primero, para comenzar la primera montaña. Cuando se encarnan esas 3 fuerzas dentro del iniciado, se convierte en un gran maestro. Tiene derecho en la culminación de esa montaña a pasar a una capilla redonda, muy hermosa, donde puede darse un descanso, meditar, hacer un recuento retrospección de todo su trabajo que acaba de realizar. Esto es minucioso, porque ahí queda mucha sabiduría para el maestro manifestarla más tarde, para luego renunciar ahí a esa felicidad y emprender la segunda montaña. Este es como un descanso para el iniciado, una recuperación de fuerzas para poder emprender la segunda montaña, donde ya va a fabricar los cuerpos de oro o cuerpos existenciales del ser. Eso es mucho más estricto, más minucioso. Segunda montaña. A medida que empieza el iniciado a trabajar con la fabricación de los cuerpos de oro, aquellos de fuego van muriendo y van siendo reemplazados por los de oro. En la segunda montaña es mucho más exigente el trabajo que en la primera. No se puede dar un paso sino en base a la muerte y nacimiento, o sean 3 factores definitivamente. Quien no está muriendo en la segunda montaña, no puede seguir adelante y no se puede quedar estático porque sube o baja y como no está muriendo, tiene que bajar. La muerte es básica y fundamental para poder ir escalando por esta segunda montaña. En esta segunda montaña no hay descanso para el iniciado, porque la ley está encima. Cuando uno quiere sentarse a descansar la ley le cae y le dice, circule, circule. O sea, no se puede quedar quieto. Ahí es donde empieza el drama de Jesús, el Cristo.
El drama cósmico que cada iniciado debemos vivir en los mundos internos, paso a paso pero muy consciente, porque ahí no se puede dar un paso sin tener conciencia. Se vuelve aquel drama tan consciente, que uno cree a ratos que es en carne viva que está, porque no hay paso que dio Jesús que no lo tenga que dar uno. El dolor, la amargura, todo se siente como si fuera en carne viva. Por eso el Maestro Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie podrá llegar al Padre si no es por medio del Cristo, la cristificación total. En la segunda montaña es donde se da el lujo de encarnar al Cristo interno, individual, el de todos los poderes sobre el cosmos, sobre la naturaleza y sobre todo. Este niño es de una figura bellísima, que no se puede explicar verbalmente porque el verbo desfigura. También lo coge la ley del 7. Él nace como un niño pequeñísimo, de brazos y va creciendo de acuerdo con los 3 factores que vaya el iniciado trabajando y al amor, porque el alimento del Cristo es el amor, porque Él es amor. A medida que va ascendiendo el iniciado, el niño va creciendo y se va manifestando con más poder y más sabiduría. Va despertando sus facultades terriblemente poderosas, donde ya tiene poder sobre el cosmos y sobre todas las creaciones. Cuando este niño se desarrolla, que se fabrica el cuerpo causal de oro, es donde se recibe la auténtica iniciación venusta. Ahí es donde ya tiene que empezar a desintegrar el yo causa totalmente, que no quede ni la sombra de los defectos, para poder tener acceso a la tercera montaña. Por eso es que el iniciado tiene que desintegrar el yo causa. Sin la desintegración del yo causa no podrá jamás pisar las puertas del absoluto, porque puede haber encarnado a Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de sí, pero ese Padre, Hijo y Espíritu Santo ante el absoluto son mecánicos, no puede penetrar porque el rayo de la creación está dividido en 3 leyes, que no le permite entrar al absoluto. Por eso se dice que Dios mismo tiene que morir, porque al haber encarnado ese iniciado las 3 fuerzas superiores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios, capaz de crear por medio del Verbo. Pero como ante el absoluto son mecánicas, Él tiene que pasar por una gran muerte mística para poder las leyes fusionarse en una sola. Tercera montaña. Como les decía, la tercera montaña es la muerte mística de 2 leyes, para fusionarse en una. Estas se llaman las iniciaciones de luz. Este ya es un iniciado de luz, porque ha muerto el yo causa en su totalidad. Porque ha tenido el iniciado que eliminar el yo causa, el 100%. Entonces se convierte en el hijo muy amado del Padre, un hijo de la luz. Aquel que llega a esta etapa de la cristificación total, se convierte en un hijo de la luz y del amor, porque es una fuerza universal y cósmica, consciente a todo instante y a todo momento, sin perder la individualidad. Estos son los hijos de la luz, aquellos que llegan a cristificarse totalmente, que no queda mancha ni por dentro ni por fuera, ni las sombras siquiera del ego. Ahí es cuando puede regresar al seno del Padre, lleno de felicidad absoluta y con plena libertad, porque es una libertad auténtica. Se llega a la inmortalidad, donde puede conservar sus vehículos sin estar sujetos a leyes ni a tiempo. Por eso Jesús tiene su cuerpo físico, todos sus cuerpos existenciales del ser, fuera del tiempo. No tiene nada que ver el tiempo con esos vehículos, porque siempre estarán jóvenes y como Él los quiera volver, porque tiene el poder de la ubicuidad. Por eso el símbolo del gran sepulcro y la gran cruz, con su corona llena de piedras preciosas, vivas, que es la culminación total de la tercera montaña. El símbolo del sepulcro es el símbolo de cuando mueren las 2 fuerzas para nacer como unidad. Entonces, el símbolo del sepulcro o del ataúd es por la muerte que tiene que pasar el iniciado, para luego crucificarse como un Cristo y ponerse la gran corona, que simboliza la corona de Rey de Reyes. A las 2 leyes se las absorbe una y queda unido a la gran ley, conectado al absoluto directamente por la gran ley. Ese es el símbolo de los aztecas, el águila tragándose la serpiente, para llegar a la unidad, a la liberación total. El absoluto no se puede describir porque es de donde depende la creación, todo lo existente. Está fuera de leyes porque es la gran ley. De modo pues, que todo sale y vuelve al absoluto. Las mónadas salen inconscientes y al realizar el trabajo que hago mención en esta obra, tienen que regresar con el 100% de conciencia al absoluto, a formar parte de la gran conciencia y a gozar de esa felicidad absoluta.
Para tener derecho a quedarse en el absoluto definitivamente, el iniciado tiene que haber dejado a un discípulo en el camino ya trabajando, para poder darse el lujo de desaparecer. Mientras no deje un discípulo, un iniciado que haya escogido el camino directo y esté haciendo su revolución de la conciencia con los tres factores, no puede entrar al absoluto a quedarse definitivamente, sino tiene que entrar y salir. Por eso el maestro Samael se dio el lujo de desaparecer de esta humanidad, porque me dejaba a mí. Si no hubiera sido así, el maestro estuviera aquí con nosotros físicamente, trabajando y luchando. No doy más detalles en esta obra, porque el discípulo tiene que por sí mismo descubrir los triunfos, los pagos y todos los premios que la jerarquía le va dando por sus grandes sacrificios. Conclusión final. Esta será la última obra que se escribe a los hermanos de la senda, porque ya no se van a escribir más. El maestro Samael agotó su vida llamándonos, mostrándonos el camino y perdió su tiempo, puesto que hasta ahora no ha habido uno que empiece verdaderamente un camino real. Digo que esta es la última obra, porque este es un llamado que hago a todo el estudiantado gnóstico para que dejen de teorizar, de discursos al aire y se metan a trabajar, porque el tiempo es demasiado corto para seguir en lo que se ha estado, sin hacer nada. El tiempo del fin se acerca a pasos gigantes. La primera señal está cumpliéndose, que es cuando la luna se parta en dos pedazos, y ya entró en acción esto. Ya la luna se está partiendo. Es el primer aviso. Cuando la luna se parta en dos pedazos, el fin ha llegado y ya empezó. De modo pues, que no hay tiempo que perder en discursos, en monerías, en bobadas que no lo llevan a uno a ninguna parte. Son los tres factores los que se deben practicar para poder alcanzar méritos y poder ser transportados a la isla por sus méritos. La segunda señal, ya para el fin, es cuando aparezca el quinto ángel del Apocalipsis, que hará llover fuego a la tierra. Muchos se reirán y pensarán que yo estoy asustando. No soy un metemiedos. Estoy hablando conscientemente lo que conozco. No estoy hablando de teorías vagas, sin fundamento. Habla mi conciencia. Cuando salga el quinto ángel con su espada, haciendo llover fuego a la tierra, estará con él la gran águila, lista para el ataque. Bajo sus garras destrozará todo aquello maligno que encuentre por delante. Nadie escapará. Solamente aquellos que hayan trabajado con tres factores, tendrán la oportunidad. Se pensaba que esto demoraría mucho tiempo. No. Estamos sobre el tiempo. De modo pues, que este es un llamado que hago a todo el estudiantado, para que dejen de pelearse unos con otros y se pongan a trabajar seriamente, como lo hace un verdadero gnóstico. Llamado especial a las damas gnósticas. Viendo y analizando profundamente el caso de las mujeres, me dirijo a ellas con el fin de sacarlas de ese estado o de ese complejo en que se encuentra la mujer hoy en día. Resulta claro y preciso que la mujer ante el varón no es deficiente en ningún sentido. Es el complemento del varón y a la vez el varón es el complemento de la dama. Por eso se unen parejas, para crear. De modo que el complejo de las mujeres es porque nosotros los machistas lo hemos creado a través de los siglos. Equivocadamente dicen que la mujer es lunar y que el hombre es solar. Eso es falso, porque tan lunar es la mujer como el hombre que no ha creado sus cuerpos solares. Tanto derecho tiene el varón como la dama a su liberación y tienen las mismas posibilidades. La mujer con su cuerpo femenino puede llegar a la liberación, a convertirse en una gran jerarquía. Eso es falso de que tiene que desencarnar para venir con cuerpo de varón, para poderse liberar. Eso es falso. Conozco muchas jerarquías que se han levantado con su cuerpo femenino y hoy son grandes jerarquías, que ayudan y trabajan en bien de la humanidad. Este es un llamado que le hago a las damas para que despierten de ese complejo y se pongan las pilas, a trabajar con tres factores. Una dama que crea sus cuerpos solares es un gran maestro ante la logia blanca. No importa el cuerpo que tenga. Deja de ser lunar y pasa a ser solar. Lo mismo que el varón que no ha creado sus cuerpos solares, es lunar, pertenece a la parte femenina porque no ha creado sus cuerpos solares. Esta aclaración la hago por el bien de toda la hermandad gnóstica, tanto hombre como mujeres, para quitarnos esa equivocación tan grave que hay contra la mujer. Yo le aconsejo a las damas gnósticas que trabajen con el factor morir en sus casas.
lidiando con sus hijos, con su esposo, con los problemas de la casa, puede estar trabajando definitivamente bien con el morir. El nacer, pues ya lo saben, que sí se puede trabajar. Y el sacrificio por la humanidad, que es indispensable, con solo apoyar al esposo para que salga a difundir la enseñanza. Ese sacrificio se llama sacrificio por la humanidad. Entonces, están trabajando en su casa con 3 factores, sin necesidad de correr riesgo de cumplir misión. El varón debe de respetar lo que le corresponde a la dama. Cada cual tiene sus atribuciones. Lo mismo la dama, debe respetar las atribuciones del varón, no tomarse la casa por asalto y querer mandar en lo que no debe mandar. O sea, que esto se llama equilibrio. Ponerse de acuerdo las parejas para cada uno respetar su límite y así guardar el equilibrio, y entonces el trabajo se hace mucho más fácil para los dos. Todo en la vida necesita equilibrio. Así no se convierten los hogares en infiernos. Así es que se viene a disfrutar del matrimonio. De lo contrario, con ese desequilibrio que andamos, el matrimonio es un infierno. Vienen las separaciones y los problemas que se agigantan cada día más. Espero que estas frases lleguen al corazón de cada dama, para que despierten y surjan, como deben surgir. Adelante. Estamos en esta gran batalla y hay que vencer. Hay que avanzar y vencer. Hasta aquí mis palabras dirigidas de todo corazón a todas las damas gnósticas que están en este camino, para que no pierdan su tiempo lamentablemente. A la batalla. A la batalla. A la batalla. Joaquín Amortegui Valbuena, VM Ravolú.